Algimia, vamos a empezar la actuación, que ya es un poco tarde y gente que viene de lejos, y bueno, queremos también empezar porque ya es buena hora y antes de que se estropee el tiempo, esperemos que no, pues vamos a dar comienzo a esta actuación. Somos el grupo Arte Baturro, ya nos conocéis, venimos de Jérica, algunos de un poco más lejos, y vamos a empezar la actuación con el bolero de Zaragoza, un bolero dedicado a esta ciudad, la capital de Aragón, una coreografía que tiene ya unos años y que espero que les guste. Con todos ustedes, el bolero de Zaragoza. Muy bien. Vamos con el primer canto solista. Hoy han venido 4 cantadores de diversos lugares de la geografía y empezamos por Mora de Rubielos. Ella se llama Lucía Sanz, viene de este pueblo, de aquí, cerca de aquí, de la comarca de Gúdar, y bueno, nos va a ofrecer un par de jotas de estilo. Con todos ustedes, Lucía Sanz.
Bueno, y nos vamos un poco más arriba, nos vamos a Teruel, aunque él está estudiando en Castellón, pero él es de Teruel y toda la vida vinculada con grupos de allí de Teruel, y se llama Ismael López y nos va a ofrecer también un par de jotas de estilo, ya verán cómo les gusta, un gran cantador, desde luego. Con todos ustedes, Ismael López.
soy como la jota aragonesa, que enciende la sangre y al mundo embeleza, y como la jota sirve para bailar. Y en caso preciso, para pelear, para pelear, para pelear, para pelear, para Bueno, seguimos con el baile. Es la jota de San Lorenzo. Es una jota dedicada al patrón de Huesca. La festividad fue el día 10 de agosto. San Lorenzo fue un mártir de la época romana, nacido en Huesca, y por lo tanto pues la ciudad celebra con gran devoción a este santo, y en su honor se compuso esta coreografía que empezaremos con una melodía que es la que hacen los danzantes el día de San Lorenzo a la puerta de la catedral, y a continuación continuaremos con la jota. Les pido que nos acompañen con las palmas en esta introducción, y bueno, les dejo ya con esta jota de San Lorenzo.
vamos a hacer descansar un poco a los bailadores y un poco también a los cantadores, y vamos a hacer la rondalla en las que los que les interpretemos, con la ayuda también del recitado de los cantadores, El sitio de Zaragoza, una fantasía militar que también es tradicional en todas las actuaciones y que hoy lo vamos a hacer en versión instrumental. Espero que les guste. El asedio con valor tuvieron que soportar, y en la historia se grabó Zaragoza, la inmortal.
y la del Carmen, Santa Engracia la Quemada, la del Sol y la del Ángel. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar, pues aún nos queda en pie firme la Catedral del Aseo y la Virgen del Pilar. Bueno, voy a aprovechar la ocasión para presentar a los componentes de la rondalla, que no se me queden olvidados. Todos somos de Jérica, somos todos cebolleros, ¿eh? Menos mal que a los gatos no os gusta la cebolla, porque... Bueno, con la guitarra Miguel Ángel Martínez. Con el guitarro Nieves Martínez. Familia Pijotera, son hermanos, los padres están ahí, la hija está ahí, en fin. Los padres fueron bailadores también, ¿eh? José Manuel Cortés con el laúd. Vicente Martínez con la bandurria. Y bueno, el que les habla, Jesús Monleón, también con la bandurria. Si han visto el segundo baile, faltaba una pareja de las 4 iniciales, porque se estaban preparando para este baile. Ellos son 2 profesores de baile, Javier Vespín y Seila Palacino. Han sido campeones en el certamen extraordinario de Zaragoza en el año 2012, y nos van a ofrecer una jota solista, una jota que es la jota de Huesca, y se han preparado además a nivel de indumentaria, porque llevan una indumentaria propia, típica de esta ciudad del norte de Aragón. Con todos ustedes, la jota de Huesca.
Otra vez al canto solista y será ahora Ana Navarro, la hermana de Eduardo, por si alguien no lo sabe, de Caudiel, miembro fundador también de Arte Baturro, que lleva muchos años con nosotros, la que nos va a ofrecer un par de jotas de estilo. Les recuerdo que ella, el año pasado ya pudieron comprarlo, tiene editado un disco y por ahí hay una chica rubia que está con una cámara que tiene ejemplares para aquellos que deseen comprar un magnífico disco que grabó hace un par de años. Con todos ustedes, Ana Navarro. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal va la cosa? ¿Está gustando?
que ya lo conocen de otros años. Él viene de Linares de Mora, aunque vive en Mora de Rubielos, y su nombre es Jorge Peiró, con todos ustedes, interpretándonos un par de jotas de estilo. Mi suegra y mis amigos de Algimia, Paco, Vicente y Vicenzo. Sí, bueno, poco a poco nos vamos acercando al Pilar, que es esa fiesta, también por esta zona, es una fiesta que se suele celebrar. Y también, como en esta zona, las fiestas mayores se celebran con los gigantes y los cabezudos. La jota que vamos a hacer a continuación es la jota, es una coreografía de la jota Luchando tercos y rudos de la zarzuela Gigantes y Cabezudos. Una zarzuela estrenada en el 1898, compuesta por un murciano, pero sobre temas aragoneses y que forma parte ya de la idiosincrasia del folclore aragonés. Con todos ustedes, Gigantes y Cabezudos.
que nos alborota, bienvenidos un canto famoso, para que contenta que asoman al pozo. Por el chiquillos saltan las mozuelas, y en los antenos, suenan las abuelas, bailan los gigantes, y lo sabe todo, y la vuelta loco, baila todo el mundo. Por el chiquillos saltan las mozuelas, y en los antenos, suenan las abuelas, bailan los gigantes, y lo sabe todo, y la vuelta loco, baila todo el mundo. Para el Pilar sale lo mejor, los gigantes y la procesión. Para el Pilar sale lo mejor, los gigantes y la procesión. ¡Que viva la boda! ¡Que viva la voz! Eso es que los cantadores no tenían miedo de llegar a este sitio, ¿verdad? Bueno, los cantadores ahora nos van a ofrecer... Nosotros no hemos ido ahora, ¿eh? Aguantamos ahora. Nos van a ofrecer unas jotas de picadillo y bueno, aquí como que se venían un poco enfadados aquí a la actuación. A ver lo que nos cuentan. Bueno, a ver qué quieren estos dos, que les vamos a dar meneo. Nos la tuve que medir, esa cinturica maña. Nos la tuve que medir, con la cincha de mi burra, ni media vuelta Decir eso a mí, ni media vuelta le di, esa cinturica maña. ¿Tú te crees? ¿Os creéis? Decirme eso a mí, que estoy gorda, ¿que no? No es ninguna mentira, ¿eh? No. Este miente, bueno, se va a enterar. Este te metería la cintura con un cordón de zapato, porque vamos. A ver por dónde sale. Y a mí lo mismo me da. Canta y grita lo que quiera. Y a mí lo mismo me da. Que me ha dicho tu mujer. ¿Qué pues? Que la dejas a mitad. ¿Pero qué te sabrás Que tú? la dejas a mitad. Canta y grita lo que quieras. A ti lo que te pasa es que tu
gustaría que te dejara a ti, pero como te quedas con las ganas, pues eso, envidia. Va, que pase el otro, que... Vamos a ayudar al compañero que estas logas están parando el camino. A ver qué nos cuenta, porque también te Vaya padre. técnica con este. Nos tienen aborrecidos. Amor, Esta va para tu familia también. Marrana más que tu madre. Empezamos bien, sí. Marrana más que marrana. Marrana más que tu madre. Con el agua de fregar le hace sopas a tu padre. Le hace sopas a tu padre. Marrana más que marrana. te has quedado ancho, ¿eh? A ver si no. Me ha llamado lo menos 10 veces marrana, lo menos. Esta se va a cantar a él, pero a los dos. A los dos. Solo para ti, Jorge. Escuchar esta que... No te han dicho que te quedamos en mitad, esta solo para ti. Escuchar y no gastéis mucho por ahí. Ni con tanta chulería no habléis mal de las mujeres. De vosotras, ¿eh? Con tanta chulería, si no fuera por nosotras, la mierda se os comería. La mierda se os comería. No habléis mal de las mujeres. ¿A qué no razón? ¿Cuánta razón? ¿Cuánta? Lo ha clavado. Esta jota lo ha clavado. Vamos. Bueno, vamos a hacer las paces porque si no acabaremos mal. Y como nos vemos todos los días, pues Más vale. más vale, sí. Y no hacernos la puñeta. Vamos a llevarnos bien y no hacernos la puñeta, que nos hemos de volver juntos en la furgoneta. Juntos en la furgoneta vamos a llevarnos bien. Final, perdón por el problema que hemos tenido con el altavoz. Espero que en líneas generales se haya oído bastante bien la actuación. Espero que les haya gustado. Ya saben, somos Arte Baturro de Jérica. Estamos a disposición. Agradecer a la Comisión de Fiestas
de Alquimia de Almonací 2015 por habernos contratado. Y hemos llegado al final y lo vamos a hacer con una jota que se llama El Abrazo y que, bueno, simboliza el abrazo de las 3 provincias aragonesas, pero yo voy a añadir una cuarta, que es esta tierra nuestra, el Alto Palancia, que tan vinculados estamos con el folclore aragonés. Con esta jota, la jota del abrazo, nos despedimos de todos ustedes, el grupo Arte Baturro de Jérica, esperando que hayan pasado una bonita velada y que acaben las fiestas de la mejor manera posible. Muchas gracias.
Despedirme no puedo. Yo quisiera despedirme y despedirme no puedo. En tu fuerte maduro le decimos hasta luego. Le decimos hasta luego. No quisiera despedirme. Hasta la próxima, amigos. Buenas noches. Hola, aquí a primera fila. A verlo todo. No, muy bien, muy bien. Está mejor, ¿no? Allí. No, se ve mejor de aquí. Desde aquí se ve muy bien, la verdad. Hay diferencia, hay diferencia. Allí vemos aquel bar. Lo ves de lado. ¿Pero que eso es mucho? No, está ahí. Lo digo porque ahí se puede poner así que ya. Ay, qué manera. Como lo vemos todos en todos lados. Se oye y ya está. Ah, no, a mí me gusta ver. Porque hoy lo puedo hoy, pero me gusta. Ah, cada uno le pega. El baile hoy está chulo. ¿Sí?